Esta noche vamos a tocar muchos tópicos de sistemas de agua complementarios. Uno de ellos, la prueba hidráulica. Por favor, Em, cuando nosotros, además de hacer el proyecto de preinversión, cambiamos de papel y hacemos de ejecutores de empresas constructoras, ya sea en nuestro papel de supervisor, de fiscal de obras, sobre todo, debemos pedir las famosas pruebas hidráulicas en las tuberías instaladas en la red de distribución. Las pruebas hidráulicas ya son protocolos que lo tiene EMAGUAS, el FPS, el FNDR, ya constituyen de un protocolo de supervisión y fiscalización de obras. Si esta prueba no es aprobada, nosotros no podemos planillar el avance de obras, menos cancelar la red que se ha instalado en un determinado proyecto de agua potable. Es en ese sentido que hemos visto por conveniente explicar cuál es la causa, el motivo y los objetivos de hacer una prueba hidráulica en las tuberías antes de recepcionar la red de agua potable ejecutada. Y consiste en lo siguiente. Prueba hidráulica en tuberías. Ahora nosotros utilizamos en una gran mayoría en las obras tuberías PVC. Puede ser esquema 40, clase 12, SDR. Generalmente utilizamos las de PVC, tipo de unión campana espiga con pegamento. Ahora está de moda tipo de unión campana espiga con anilla de goma. Finalmente, hoy también está de moda las famosas tuberías HDP, pero el tipo de unión ya no es campana espiga, se los realiza a termofusión. Y el HDP se lo adquiere, puede ser en barras o también en rollos. Y esta unión de termofusión es una nueva tecnología que está entrando muy fuerte y además tiene sus propios accesorios. Entonces, esta prueba evidente se aplica a las líneas para abastecimiento de agua. Para la conducción puede ser de productos industriales, agua potable y en general para todos aquellos sistemas destinados a la conducción de líquidos a presión. Con uniones campana-espiga puede ser roscado, puede ser cementado, bridado o cualquier otro tipo de acoplamiento. Pero aquí viene lo más importante. ¿Cuál es el propósito de una prueba hidráulica? ¿Cuál es el objetivo? Simple, muy simple. Comprobar que no existen fugas en la línea. Por lo tanto, el acoplamiento de los tubos se hizo de manera correcta. Se recomienda probar tramos, eso indican los protocolos en el pliego de especificaciones, tramos máximos de 500 metros y no menores a los existentes entre crucero y crucero en redes de agua potable. Ahora, ¿qué etapas tiene hacer esta prueba hidráulica? Dos etapas. La primera etapa, se debe llenar la tubería con agua a muy baja presión. Estamos hablando de una presión de 1 kilo por centímetro cuadrado. ¿Por qué hacemos esto? El objetivo de esto es eliminar lentamente el aire del sistema y detectar las posibles fugas en la instalación. Entonces, llenamos lentamente la tubería a una presión bajísima, 1 kilo centímetro cuadrado. Objetivo, eliminar, sacar el aire del sistema y detectar posibles fugas. Segunda etapa. Ahora sí, aumentamos la presión hasta 1.5 veces la presión de trabajo y sosteniéndola esta presión durante 2 horas continuas. El objetivo de esto es verificar, comprobar la hermeticidad de la instalación a una presión superior a la que normalmente funcionaría la línea. Es decir, incrementamos en 1.5 veces su presión de trabajo durante 2 horas. Si en ese lapso no hay fugas, entonces pasó la prueba hidráulica y procedemos a la cancelación de su planilla de avance de obras. Ahora vamos a mostrar una gráfica.
¿Qué equipo necesitamos? Aquí está, una bomba hidráulica manual. Esto nos lo puede realizar un metalmecánico. Un manómetro, una válvula de retención y una tubería flexible. Es decir, incluso nosotros podemos ser consultores teniendo este equipo necesario: bomba hidráulica, manómetro, válvula y una tubería flexible para acoplarnos la bomba a la tubería que se va a probar. Veamos cómo se procede. ¿Cómo preparamos la prueba? Tomamos un tramo de tubería que ya está listo para probar y debe llenar los siguientes requisitos. Primero, los anclajes deben estar construidos y endurecidos. Se recomienda que esta prueba se efectúe mínimo 3 días después de haber terminado el último anclaje. ¿Dónde hay anclajes en la red de distribución? Cuando instalamos cruces, T's, cuando tenemos codos, ahí debemos nosotros implementar anclajes de hormigón ciclópeo. En algunos casos hasta hormigón armado, para evitar los efectos del impacto del agua al interior de las tuberías. Ahora, la tubería debe estar correctamente apoyada y el relleno de la zanja debe ser parcial y a una altura mínima de 30 centímetros sobre el lomo del tubo. ¿Qué significa esto? Las tuberías tienen una longitud, tuberías PVC, de 6. Lo que hacemos es aprovisionarnos y depositar aquí un camellón de tierra en el lomo de la tubería, dejando descubiertos las uniones campana-espiga, porque la probabilidad grande de fuga puede ser en las uniones. Y esa probabilidad de fuga se da por uniones mal emplazadas, campana-espiga, donde la anilla de goma, por ejemplo, está torcida. Podría darse. Y muchas veces hasta se olvidan poner la anilla de goma. Entonces, por ese motivo, debemos tapar con un camellón de tierra el lomo de la tubería y dejar al descubierto las uniones, campana y espiga. ¿Qué más? Todos los acoplamientos deben quedar visibles para comprobar su hermeticidad, es decir, si no hay fugas. Los extremos del tramo por probar deben estar cerrados. Ponemos un tapón, tomando en cuenta que el empuje en estos puntos puede alcanzar valores muy altos. Ojo, vamos a tener que incrementar la presión 1.5 veces su presión de trabajo por el lapso de 2 horas. Entonces tenemos que asegurar ese tapón en un extremo de la tubería. Eso significa, por consiguiente, los accesorios que se usen en esta prueba deben ser suficientemente fuertes y estar colocados en forma adecuada para resistir estos empujes. Ahora, para los casos de tubería cementada, la prueba hidráulica de instalación debe realizarse por lo menos 24 horas después de haberse concluido el último cementado. Esto se puede dar en tuberías, por ejemplo, cementadas como asbesto, cemento, que actualmente ya no se lo utiliza. En realidad, en la actualidad que vivimos, las tuberías que se utilizan para redes son PVC, Tigre Plasmar u otra marca. Y últimamente, vuelvo a recalcar, tuberías HDP, cuya unión ya es a termofusión. Muy bien. Ahora tenemos aquí la tubería emplazada, podemos ver en esta fotografía, y tenemos aquí una unión Givolt y ahí adosada tenemos un manómetro. El manómetro es muy interesante y nos da muchos indicadores. Si el manómetro fluctúa demasiado, puede significar que existe la elasticidad de los tubos. Como son de PVC, hay una especie de dilatación. Este fluctuación manómetro también puede darse por las variaciones de la temperatura ambiente. Por ejemplo, en Oruro, en invierno la temperatura llega a extremos, 15 grados bajo cero. En cambio, en el Beni, en verano, la temperatura llega a 40 grados centígrados. Entonces, esas fluctuaciones de temperatura se pueden registrar. Por eso, ahí nos mide el manómetro. Puede ser que el manómetro esté en mal estado. Hay que verificar, calibrarlo. O también puede ser que tengan fallas en la bomba. Esa bomba de presión
que acabamos de mostrarles o en la válvula de retención. Volvamos por favor a la figura, a la fotografía. Por ejemplo, como son equipos hechizos, nos hacen las metalmecánicas, pueda que esté en malas condiciones esta válvula, puede que esté en malas condiciones el manómetro, puede ser que haya algún mal emplazamiento por el metalmecánico en esta bomba hidráulica manual. A eso se refiere que se dan las fluctuaciones en la lectura de la carátula del manómetro. Ahora sí, entonces lo que hacemos, la inestabilidad de los manómetros nos indica la existencia de fugas en la línea. Cuando el manómetro es inestable, significa que hay fugas en la línea. ¿Qué tenemos que hacer? Recorrer toda la línea, examinando sobre todo las uniones hasta descubrir la mancha de humedad. ¿Dónde hay la probabilidad de que haya fugas? Precisamente son en las uniones campana-espiga. Ahora, ¿cuáles son las fugas más comunes en tuberías PVC? Las fugas más comunes se dan por lo siguiente. Anillo mal colocado o falta de anillo en la unión de campana-espiga. A veces los operadores, por la premura de tiempo, colocan el anillo mordido. Tiene que estar precisamente en su ranura. Si es tuberías de cemento, podría ser acoplamiento mal en el cementado. O también tuberías PVC. Sin anilla de goma utilizamos pegamento. A eso llamamos cemento, mal cementado. Rotura en los tubos o en los accesorios debido al maltrato mecánico durante el transporte o manipuleo. Ahora, ¿cómo podemos verificar esa rotura? Un comentario. Una tubería PVC, supongamos 4 pulgadas, esquema 40. Puede llegar a la rotura cuando nosotros trasladamos. Existen protocolos para acopiar las tuberías. Inclusive dimensiones de altura, de ancho. Por otro lado, puede ser que las tuberías estén fisuradas. Eso con fallas de fábrica. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una revisión. No podemos hacer de todo el stock. Tomamos al azar un par de tuberías y hacemos una examinación, una verificación in situ. Es más, cuando nos llegue un stock de tuberías, por ejemplo, la empresa contratista se trae un camión de tuberías PVC esquema 40 Tigre plasmado. ¿Qué debo yo exigir como supervisor? No solo es recepcionar las tuberías, primero me debe entregar además una certificación del IBNORCA, Instituto Boliviano de Normas, donde IBNORCA certifica que evidentemente las tuberías gozan de buena calidad. Ni siquiera con eso debo estar suficiente si soy supervisor. Tomo al azar 2, 3 tuberías, llevo a un laboratorio de hidráulica y ahí me verifican las presiones de trabajo de la tubería. O sea, debemos verificar. Otro, las fugas más comunes también se dan por desacoplamiento de la unión, por la falta de anclajes. Claro, la fuerza del agua ocasiona que en un cambio de dirección pueda desacoplarse, o a veces por las pendientes. Otra situación de fugas puede darse por las válvulas defectuosas. Pero en redes de agua generalmente las válvulas son válvulas monofor o son válvulas de bronce industria italiana, tipo o llave de paso tipo cortina. Pero las mejores son las monofor de fierro fundido y su accionamiento se hacen con llaves T. O sea, son válvulas que tienen espiga en forma de dado. Entonces, por muchas situaciones pueden darse las fugas en las tuberías. Ahora, si se detecta algún acoplamiento defectuoso, inmediatamente debe hacerse la reparación. En este caso, la tubería debe ser purgada de agua y la prueba debe repetirse cuando estamos haciendo las pruebas hidráulicas. Lavado y desinfección de la tubería. La empresa contratista concluyó la ejecución del emplazamiento de la red de agua potable, pero no acaba ahí.
Primero hacemos la prueba hidráulica, salvó la prueba hidráulica, aprobó, pero las cosas no quedan ahí. Todos los sistemas de agua potable, después de su instalación o reparación y antes de ser puesto en servicio, deben lavarse y desinfectarse. Esto a causa de la contaminación de la red. ¿Cómo se pueden dar esta contaminación? Por ejemplo, por una infección por el fango y aguas de la zanja. Generalmente nuestros plomeros no siempre tienen el sumo cuidado de emplazar las tuberías. Trabajan a veces en zanjas enfangadas con agua y lodo. Puede darse también una infección aportada por los obreros durante las reparaciones. Es evidente. Puede ocurrir, por ejemplo, la introducción de animales o materias extrañas. Eso generalmente se da en el oriente, por ejemplo, desde lagartijas, víboras, arácnidos. Dios mío, se introducen al interior de las tuberías. Entonces, luego de pasar la prueba hidráulica, se pueden dar una serie de tipos de estas infecciones. ¿Qué hacemos para salvar esta situación? Hacemos la desinfección, el lavado de la tubería. Para la desinfección, debemos hacer circular una solución de 50 miligramos por litro de hipoclorito de sodio en agua. El hipoclorito de sodio es la lavandina, lo diluimos en agua. Es una solución de 50 miligramos de hipoclorito de sodio por litro. Y esa solución la mezclamos, agua y lavandina, y con esa solución es la que lavamos y desinfectamos la red de tuberías de agua potable ya instaladas. Y con eso estamos desinfectando causas que se pueden dar por fango, causas que se pueden dar por introducción de animales, causas que se pueden dar, por ejemplo, por la infección aportada por los obreros. O sea, es importante el lavado y la desinfección después de la prueba hidráulica. Esta misma situación se hace al interior de instalaciones sanitarias en edificios, por ejemplo. Se hace la prueba hidráulica tramo por tramo, igual, un edificio de 10 plantas, y en el tanque elevado de arriba lo que se hace es poner esta solución durante 24 horas y soltamos la lavandina con agua por toda la red, las montantes, las derivaciones al interior de una edificación de 10 plantas, con el objeto de lavar y desinfectar la tubería. Ahora, llegamos a la zanja. Para emplazar la red de distribución tenemos que excavar las zanjas. Muy bien. Esta excavación hoy en día lo hacemos con maquinaria y equipo pesado, ya no la hacemos manualmente. Sin embargo, ya instalada la tubería sobre la plantilla, se llenan los flancos con tierra cribada de la misma excavación, hasta la mitad del tubo. Apisonamos la tierra a los lados del tubo en capas de 10 centímetros de espesor. Y para esto utilizamos herramientas manuales. El relleno de la zanja con material seleccionado se debe continuar hasta una altura de 30 centímetros por encima de la corona del tubo. Y el material cribado se extiende en capas de 10 centímetros y aquí ya podemos utilizar un compactador, un apisonador mecánico, las famosas saltarinas o los canguritos que conocemos. Pero veamos en un esquema. Y el esquema es el siguiente. Es un sistema de agua potable. Pasemos por favor la próxima. A ver, volveremos a este esquema mientras. Aquí tenemos un sistema de agua potable. El tanque de almacenamiento está aguas arriba de la población. Tenemos una tubería de conducción, una red de distribución alta, una red de distribución baja y una válvula reguladora de presión. Evidente, por la topografía del terreno, antes solíamos implementar aquí una cámara rompepresión. Es una cámara de hormigón armado, bipartido, donde la presión del agua toma contacto con la atmósfera, se hace cero y vuelve a partir con presión cero. Eso se hace para evitar el efecto latigazo en estas tuberías. Hoy en día ya hemos avanzado bastante. Existen las famosas válvulas reguladoras de presión que reemplazan ahora a las tanquillas rompepresión. ¿Cómo se ubica esta válvula? Por la topografía.
Esta es una topografía accidentada. Entonces, lo que tenemos que hacer es un levantamiento topográfico y sobre todo, lo que tenemos que hacer es un perfil longitudinal. Y donde hay cambios de pendiente, ese es el mejor punto donde se debe instalar la válvula reguladora de presión. Antes hacíamos con tanquillas rompepresión. Ahora, redes de agua. Existen de dos maneras. Una de ellas puede ser con tuberías secundarias interconectadas. Tenemos aquí un anillo y otro anillo. Esta es la red principal, pero las redes secundarias están al interior de los anillos. En los casos tradicionales, lo que hacemos es conectar estas redes secundarias. Entonces aquí vamos a tener T's en estas conexiones, adjunto llaves de paso, tipo compuerta. Pero existe otro tipo de emplazar las redes, y es este, sin conexión de tuberías secundarias. Evidente, aquí están las tuberías secundarias verticales, y las horizontales lo que hacemos es transponer, comúnmente, vulgarmente hablando, montar la tubería sobre esta, cosa que aquí evitamos accesorios. Ahora, tenemos aquí un anillo de una red de distribución y aquí vienen los hidráulicos y tienen toda la razón. Dicen, el tramo de este anillo para que trabaje hidráulicamente muy bien debe tener máxime entre 600 y 1000 metros, no más. Si cumplimos con ese protocolo, entonces el funcionamiento hidráulico va a ser el más óptimo de este anillo. Ojo, vuelvo a repetir, el tramo entre 600 y 1000 metros. ¿Quién lo dice en su libro el profesor Simón Arrocha? Y lo dice en la norma boliviana 689 del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Al cerrar un anillo, hemos ganado mucho. Mejoramos caudal, presión y sobre todo la calidad del agua, porque el agua va a cerrar un circuito, es más, va a circular por las tuberías secundarias. Mejoramos caudales, mejoramos presión. Entonces, los especialistas indican, siempre que se puede, debemos cerrar anillos, pero los anillos generalmente se utilizan en poblaciones concentradas. Y en poblaciones, ¿qué les digo yo? Desconcentradas, utilizamos otro tipo de red, las ramificadas, tipo lomo de pez. Ahora bien, aquí estamos mostrando un cuadro. Observamos en la columna los ítems. 7 ítems que nosotros hacemos en la excavación de zanjas al entubar la red de agua potable. Su descripción, su unidad. El primer ítem, en cualquier proyecto de agua potable, replanteo y control de líneas de las tuberías. Evidente, se paga en metros lineales. El segundo ítem, luego de replantear con equipo topográfico, procedemos a la excavación de la zanja, pero con maquinaria, su unidad metro cúbico. Antes se hacía manualmente. Ahora, el éxito de las empresas constructoras radica en que si tienen maquinaria y equipo pesado. Excavación se los realiza con zanja. Tercer ítem, se hace el apoyo de tierra cernida. Enseguida les mostramos una gráfica. Esta tierra cernida lo denominamos plantilla, otros lo denominan cama, y su altura más o menos es 5 a 10 centímetros. El cuarto ítem, una vez hecho esto, viene la provisión y tendido de la tubería. Y llega la tubería y se procede al tendido. Pero antes de hacer este ítem, hay que pedirle una certificación del IPNORCA. Y si puedes, 2 días antes, hacer una prueba de la tubería. El quinto ítem está subrayado en rojo, la prueba hidráulica. Es el ítem que cuesta menos, el más barato, y se mide en metros lineales. Viene el ítem 6. Después de haber pasado la prueba hidráulica, ¿qué debemos hacer? Rellenar y compactar con tierra cernida. Su unidad, metros cúbicos. Y finalmente, rellenamos, compactamos ya con tierra común, Ahora vamos a ver
un croquis, por favor. Aquí todavía unas fotografías. Observen aquí, en este momento, los operadores. Lo que han hecho es ya prácticamente interconectar la tubería y todo de una buena vez emplazarlo en la zanja. Sí, señor, se puede hacer esto. Aquí podemos ver un operativo, cómo se está compactando con una compactadora, una saltarina. Aquí cómo se está realizando la prueba hidráulica. Aquí está la bomba manual. Y aquí podemos observar cómo ya está compactada hasta cierto nivel la zanja. Pero veamos el siguiente croquis. Muy bien. Esta es una zanja. Aquí tenemos una plantilla de 5 centímetros de tierra seleccionada. Nosotros le denominamos plantilla o cama de arena. Se emplaza el tubo. Y cada 15, 20 centímetros vamos compactando, pero, ¿qué les digo? Con un compactador manual, hechizo. Hasta 30 centímetros la corona del tubo. A partir de este nivel, ya podemos compactar con esos compactadores tipo canguro o saltarina y dejar un lomo de pez. ¿Por qué se deja el lomo de pez? Porque una vez liberado al servicio público van a pasar tráfico vehicular y esto se va a ir compactando naturalmente con el tráfico vehicular. Ahora, para la cama de arena, ¿qué tenemos que hacer para la plantilla? Del mismo material, producto de la excavación, tenemos que zarandearlo. Y ese material zarandeado es el que viene a conformar la plantilla o la cama de arena. Entonces, en eso consiste. 7 ítems. Volvamos al anterior gráfico, por favor. La anterior. Supongamos que nos olvidamos de pedir la prueba hidráulica y hemos cancelado. ¿Cuántos ítems? 6. Y se pone en funcionamiento la red y van a aparecer fugas. Si cancelaste la planilla sin pedir la prueba hidráulica, sálvese quien pueda. La empresa, por su voluntad, ya no va a realizar, ¿qué les digo yo? La enmienda de las zanjas. ¿Por qué? Si hay fugas, lo único que le queda a la empresa es volver a destapar la zanja, eso es maquinaria y equipo, y por ahí existen tuberías ya, ¿qué les digo yo? Aplastadas, con anillos mordidos, ni siquiera la tubería se va a poder salvar. Eso es hacer 2 veces el mismo trabajo. Y para evitar eso es que los supervisores de obra tienen que pedir la prueba hidráulica. Pasa la prueba hidráulica y se cancelan estos 6 ítems. ¿Y por qué la red de agua potable cuesta 60% del presupuesto? Precisamente por esto. Donde hay movimiento de tierras, hay plata. Fíjense, excavaciones se hagan con maquinaria y equipo pesado. Una pala cargadora, $35 la hora. Apoyo de tierra cernida, a veces tenemos que traer material de bancos de préstamo. Provisión entendida la tubería, si vos vas a extender y tú tienes que emplazar, ¿qué te digo yo? 4 kilómetros de tubería PVC esquema 40 en diferentes diámetros. Si nos vamos a tigre plasmar, ¿qué nos dicen los tigre plasmar? Ingeniero, ¿cuánto quiere de tubería? 4 kilómetros. Quiero 2 kilómetros de 4, 1 kilómetro de 2 pulgadas y otro kilómetro de 1,5. Muy bien, ingeniero. Usted tiene que pagar por adelantado. Todo. Y le vamos a entregar la tubería en el plazo de 30 días. Es así. Hay mucha demanda para la adquisición de tuberías. No nos van a entregar ipso facto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La primera misión de la empresa constructora, apenas recibe el anticipo del 20%, es comprar la tubería. Por eso que aquí la tubería es significativo en montos económicos. El compactado no tanto, es la tubería, es la excavación con maquinaria y equipo, es la provisión de tierra cernida. Y además en la red tienen que estar emplazadas accesorios como cruces, Ts, válvulas. Por eso que la red de agua potable se lo lleva el 60% del presupuesto. Pero no nos olvidemos, debemos pedir la prueba hidráulica. Si no lo hicimos, sálvese quien pueda. Sálvese. Y esta misma prueba hidráulica también existe en sistemas de alcantarillado. Muy bien,
Entonces aquí son diferentes tomas. Aquí está lo que les explicaba. La próxima, por favor. Ah, bueno. Entonces volvamos a la anterior, por favor. Volvamos a la anterior. Aquí también quiero hacer mención a una situación interesante. Ya está normalizado el ancho, sobre todo el ancho y la profundidad de la zanja. ¿Dónde podemos encontrar? Si es una tubería de 2, ya nos dice el manual del Tigre Plasmar cuánto debemos tener de profundidad y cuánto de ancho. Ahora, las tuberías de agua potable siempre se deben instalar, ¿qué les digo yo? En la acera sur o en la acera este de la calzada. Y eso está explicando en la norma boliviana 689. ¿Por qué en la acera sur o en la acera este? Es que estamos en Latinoamérica, estamos en el hemisferio sur. En la acera sur o en la acera este siempre va a dar la luz solar. Si instalamos la tubería al otro lado, va a haber puntos de congelamiento. Generalmente esta altura es 1 metro o un poco más, está en función al diámetro, al diámetro. Muchas veces, para garantizarse la supervisión, nos puede pedir una prueba de compactación de la zanja. ¿Y qué prueba utilizamos? El Proctor modificado T99. Entonces, eso nos piden los supervisores para cerciorarse de que debe tener una densidad de compactación del 95% del Proctor, a través de una prueba muy interesante que hacen los ingenieros en mecánica de suelos. Con eso garantizamos que no va a sufrir aplastamiento nuestra tubería. Entonces, se suele todavía pedir estas pruebas de mecánica de suelos. Por ese motivo es de que la red de distribución en porcentaje se lo lleva el 60% del presupuesto. Bien, en eso consiste la prueba hidráulica. Como pueden observar, es un ítem muy importante. ¿Esto dónde podemos conseguir el pliego de especificaciones? Lo tiene Maguas, lo tiene el FPS. Nos pueden dotar, tienen formularios para llenar, tienen un protocolo de hacer el seguimiento. Entonces, lo mejor es revisar el pliego de especificaciones. Muy bien, ahora vamos a ver otra temática que tiene que ver también con redes de agua potable y se denomina aforos del agua. Y voy a comentar algunas situaciones que están muy relacionadas con sistemas de agua potable. Por favor, la próxima. ¿De dónde viene el agua? Para saber eso tenemos que hablar del ciclo hidrológico. ¿Y qué es el ciclo hidrológico? Es el constante movimiento del agua en el planeta Tierra. El agua pasa por 3 estados físicos. Es líquido en los ríos, en los mares y riachuelos. Por efecto de la insolación solar se evaporan. Suben a la atmósfera como gases. Por cambio de temperatura vuelven como lluvia o granizo. Ese constante movimiento del agua de la naturaleza se denomina ciclo hidrológico. ¿Y quién hace mover este ciclo hidrológico? ¿Cuál es la energía, el motor? Es la fuerza de la gravedad, es la energía solar y es la rotación del globo terrestre, pero sobre todo es la energía solar quien pone en acción el ciclo hidrológico. Ahora, con el cambio climático, los ciclos hidrológicos se han vuelto locos. En época de lluvias ya no llueve. Y en época de estiaje, sí, señor, llueve. Está cambiando el planeta Tierra. Ahora tenemos que nosotros consensuar con ese ciclo hidrológico. La pregunta del millón es, ¿de dónde viene el agua para consumo humano? Viene de distintas fuentes. De las represas de agua, caso La Paz, Tunicondorí, etc. Viene de las galerías filtrantes, viene de los deshielos de los cerros nevados, viene de las vertientes, viene de los ríos, de los lagos. Ahora está de moda los pozos profundos. Con el cambio climático, el nivel freático ha bajado bastante. Entonces, ahora los sistemas de agua están tomando en cuenta los pozos tubulares, por ese hecho, aguas subterráneas. Ese es el motivo por el que está de moda los pozos tubulares. Ahora aquí viene la pregunta, medición de caudales. ¿Cuál es el objetivo de la medición? ¿Por qué medimos caudales? Por las siguientes razones.
La medición del caudal es un instrumento básico de control de gestión. La medición del caudal es de gran utilidad en la toma de decisiones durante la administración de los recursos hídricos. ¿Y qué pasó con la crisis del agua de la ciudad de La Paz, octubre del 2016? No llovió y La Paz se abastece de las presas. Las presas llegaron a su nivel mínimo de aguas y el gerente de EPSAS no lo comunicó al Ministerio de Medio Ambiente Agua y ese fue su error. Y habló cuando ya no había remedio, se dio la crisis del agua. 93 barrios de la zona sur no tenían agua. Ojo, la zona sur, ahí viven expresidentes, ministros, cancilleres, están los mejores colegios, las mejores universidades. Es gente que se baña 2 veces al día. Entonces, fue un desastre nacional. ¿Y todo por qué? Por no medir el caudal. Tenemos que medir el caudal. Eso nos va a llevar a tomar decisiones. Ahora, en las obras de abastecimiento de agua potable, el producto es el caudal de agua medido para el caso en litros por segundo. No interesa tanto el costo del proyecto, lo que interesa es el caudal. ¿Qué caudal tiene tu sistema de agua potable? 50 litros por segundo. ¿Qué caudal tiene tu sistema de agua potable, tu vertiente? 3 litros por segundo. El caudal es determinante. Bien. Ahora, existen los siguientes métodos de aforo. ¿Qué es aforar? Es medir la cantidad de agua que pasa por una determinada sección. Existen métodos de aforo directo. Utilizan esta fórmula, caudal, volumen sobre tiempo. Esto se puede aplicar, estos aforos volumétricos, en medidores de hélice. Se puede aplicar en los tanques de agua o en el vaciado de un depósito de dimensiones conocidas. Pero existe otro método denominado área-velocidad. Caudal es igual al área por la velocidad. ¿Y esto dónde se utiliza? Observen, se puede utilizar en molinetes, se puede utilizar en aforar un río con flotadores, se utiliza en tubos pitodo, o bien aplicando el método de la trayectoria. Se puede, vamos a ver enseguida. Otro método, es un método matemático, métodos que emplean secciones contraídas. Utilizan esta fórmula matemática. Caudal igual es a un coeficiente de descarga K elevado a una carga hidráulica a una potencia X. Dentro de esta categoría se encuentran los vertederos, los orificios, las canaletas parcial que se utilizan en las plantas de tratamiento de aguas servidas como Puchucollo, La Paz, medidores Venturi, compuertas, sifones, ahí utilizan el método de secciones contraídas. Ahora vamos a ir describiendo cada método. Por ejemplo, la próxima. El método más exacto, pero solamente sirve para pequeños caudales, quizás hasta 10 litros por segundo, es el aforo volumétrico. ¿En qué consiste? Consiste en hacer llenar la corriente de agua a un depósito de dimensiones conocidas. Conocemos el volumen de este balde y podemos medir el tiempo de llenado con un cronómetro y aplicamos la fórmula que dice caudal es igual al volumen sobre tiempo. Es el método más exacto, pero sirve para pequeños caudales. Ahora, cálculo del caudal. Para calcular o medir el volumen del depósito recipiente B, lo que tenemos que hacer es calibrar el recipiente. Si es un balde, medimos diámetro mayor, diámetro menor, altura. Con un cronómetro podemos medir el tiempo y aplicamos esta ecuación. Pero aquí viene lo interesante. Las medidas con recipientes se deben repetir 3 veces y en caso de tener resultados diferentes debemos sacar una media. Pero para lograr resultados más exactos, esta es la clave. La capacidad del recipiente debe ser tal que demore por lo menos 15 segundos en llenarse. Si nosotros logramos un recipiente que tarda 15 segundos en llenarse, ahí logramos que este caudal sea más exacto. Volumen entre tiempo. Ahora, tenemos una planilla, un formulario. Aquí están los meses del año.
Ahora, si estoy haciendo un proyecto de agua potable nuevo, la pregunta del millón, ¿en qué mes debo aforar? ¿En época de lluvias o en época de estiaje? Me dicen época de lluvias. No, en época de lluvias siempre va a haber agua. Debemos aforar en época de estiaje. ¿Y qué mes es el estiaje? Ya empieza en junio, julio, agosto. Este es el más desfavorable. Y con este caudal tengo que entrar a diseñar mi sistema de agua potable, no con el caudal de la época de lluvias. Entonces, aquí debo anotar la fecha, quién ha realizado el aforo, dónde, la hora y qué proyecto. Y he utilizado este método, entonces tengo un balde. Debo medir el diámetro superior, el inferior conflexo y la altura. Tenemos un software que hicimos correr. ¿Hicimos correr este curso? ¿Sí? ¿De agua potable? Creo que no. Ya, enseguida vamos a aplicar un software. Y levantamos aquí un formulario, 3 pruebas, prueba 1, prueba 2, prueba 3, y sacamos la media y tenemos el caudal en litros por segundo. Enseguida vamos a hacer una demostración de un software que tenemos, lo vamos a pasar inmediatamente. La próxima. Ahora, se puede aplicar este método en cámaras por descenso en el nivel de agua. Aquí tenemos un cárcamo de bombeo. Se puede aplicar ahí. Podemos aplicar también en tanques. Entonces, ¿en qué consiste esto? Aquí está, un tanque. Tenemos ancho, largo y alto. Y fíjense, aplicamos este método, caudal, volumen sobre tiempo. Aquí, al final, el caudal es igual a ¿qué? Al área de este tanque, ancho por largo, por la diferencia de alturas, claro, dividido entre el tiempo. Aquí marcamos una altura. Y como tiene esto una salida, va a ir descendiendo la altura. Marcamos otra altura. A eso se refiere. Altura mayor y es la altura menor. Reemplazamos la fórmula y logramos el caudal. Podemos hacer en metros cúbicos por segundo o bien en litros por segundo. Y aforamos de esta manera este tanque. Otra manera de aforar. Podemos aplicar este método en pozos Noria. Son pocitos que tienen menos de 30 metros de profundidad, una bomba manual, Yara, o algo así. Lo que hacemos es igualito. Aquí está el nivel del agua. Marcamos. Sacamos la bomba y el nivel va a descender. Volvemos a marcar. Además, esto es cilíndrico y para eso tenemos la fórmula. Y es la siguiente. Aquí está. ¿Y a qué es igual el caudal? Observemos. Es igual a pi cuartos por diámetro cuadrado, porque es un cilindro, dividido entre t y por la diferencia de alturas que les decía. Y aquí está todo los prolegómetros. Tenemos ya la fórmula. En el software ya está estas fórmulas inmersas que les vamos a demostrar enseguida. Ahora, cambiamos de métodos de aforo. Iremos al método área-velocidad. Es un río caudaloso, Choqueyapo, o el Guadalquivir, o el desaguadero en Oruro. Entonces, marcamos un punto 1 aquí, 2 estacas, y lanzamos una lienza. Aquí otra estaca, otra lienza. Y agarro un balón de plástico o una botella PET y lo suelto en este punto. Y con un cronómetro mido en qué tiempo llega del punto 1 al punto 2. Y aplico física. Velocidad es igual al espacio, este espacio L, entre el tiempo. Y eso se llama velocidad superficial. Pero eso no es suficiente. Esta velocidad superficial debo corregir por un coeficiente c para tener la velocidad media. Y si tengo la velocidad media, entonces multiplico esta velocidad media por el área de la sección y tengo el caudal. Ahora, ¿cómo se hace eso? Veamos. Este coeficiente c depende de la profundidad del río, riachuelo. Las velocidades muy fuertes se dan cuando la profundidad es de 4 metros. Si la velocidad es pequeña, se dan en profundidades menores a 1 metro. En ese caso, este factor C vale 0,8. ¿Y cómo logro averiguar el área de la sección? Me entro con jalones y lo que voy a hacer es definir. Y ahí voy a aplicar la fórmula, ya sea del trapecio o ya sea del triángulo. Y definitivamente el caudal va a ser igual a la velocidad media por el área. Pero veamos con mayor prolijidad.
Pero tiene condiciones esto, no es fácil su aplicación. Debo elegir un sitio de medición uniforme, líneas de flujo paralelas, tiempo de travesía del flotador por lo menos 20 segundos. Debo seleccionar el sitio. El canal debe tener un tramo lo más largo. El canal debe estar libre de perturbaciones. El flujo libre de remolinos, remansos. Evitar lugares muy próximos a curvas y evitar sitios de convergencia. Pero veamos en una práctica, a ver la próxima. Aquí está. ¿Qué instrumental necesito? Flotadores, que puedo hacerme de maderas o botellas PET, un cronómetro, una wincha y fluxómetro, estacas, una soga de hilo y una planillita de campo. Fíjense, el señor se entró al río con un jalón. Nos pueden fabricar un jalón, un listón, ahí le pegamos un flexómetro chino y vamos midiendo cada cierta distancia a estas alturas. Entonces, los extremos yo puedo calcular como triángulo, triángulo, y estos intermedios como trapecio, trapecio. Sumo toditos y tengo el área de la sección. Tengo la velocidad, multiplico esta área de la sección por la velocidad y tengo el caudal. Interesante. Ahora, aquí es un resumen, un recetario. ¿Cómo puedo hacer la medida de caudales con flotadores? Por ejemplo, un río. 1. Elige en lo posible un tramo recto. 2. Mide con un cronómetro el tiempo que tarda en desplazarse el flotador. 3. Calcula la velocidad superficial, espacio sobre tiempo. 4. Corrige esta velocidad por un factor de corrección C, de acuerdo a esa tabla. 5. Calcula el área transversal media de la sección. Puedes aplicar triángulos en las riberas del río y trapecios al medio. Y luego reemplaza en la fórmula velocidad media por el área y has logrado el caudal. Es decir, tranquilamente nos podemos ganar la vida aforando con este método de los flotadores. ¿Esto qué nos requieren? Los regantes, las comunidades campesinas. Ellos conocen ya de estos métodos empíricamente. Constantemente están aforando sus ríos. Entonces, este es un resumen. Sigamos, interesante. Ahora, puede haber aforos con molinetes. En el mismo río quiero aforar. Este aforo con flotadores es muy, ¿qué les digo? Muy grueso, muy aproximado. Quiero un aforo más finito. En ese caso debo utilizar molinetes. ¿Y qué son los molinetes? Son aparatos que enseguida les muestro que miden la velocidad en un punto dado de un curso de agua. ¿Sabías? Hay dos familias de molinetes. O son de cazoletas o son de hélice. Y estos molinetes se instalan sobre una varilla para aforar las corrientes. Y les mostramos enseguida. Este es un molinete de hélice y un molinete de aspa. Digo, de cazoleta y es hélice. ¿Cuál de los dos utilizamos más? Este de hélice, que enseguida vamos a ver. Aquí es el molinete. Este, por ejemplo, es de cazoleta. El otro hélice. Ahora, definición. Se aplica la fórmula, velocidad por área. Podemos medir con este molinete al 60% de la profundidad, al 20%, al 80%. Y cada molinete tiene una ecuación, ya viene calibrada de fábrica. Y te dice la velocidad de este molinete es A por N más B. ¿Qué es A y B? Constantes hidráulicas del aparato. ¿Qué es N? El número de vueltas de esta hélice. Y con eso logramos la velocidad. Entonces, antes de utilizar un molinete, hay que calibrarlo en el laboratorio hidráulico. ¿Qué hacemos? Aquí están. Fíjense, este señor está utilizando este molinete en un río ancho, ¿verdad? Aquí está su molinete. Aquí, por ejemplo, ya está hasta la cintura. Es un río bastante caudaloso. Entonces, aquí, ¿qué se está haciendo? Como quien dice, están midiendo el ancho del río y están dividiendo en secciones. Ahora, esta es la metodología. Número de puntos de medición de velocidad vertical está en función a la profundidad. Si tu profundidad son menor a 25 centímetros,
tomas un solo punto con tu molinete. Si tu profundidad es de 25 a 50 centímetros, medio metro, puedes tomar 2 medidas. Pero si la profundidad supera el medio metro, tienes que hacer 3 mediciones. Ahora, ¿cómo procedemos? Primero, debemos hacer el cálculo del área de la sección transversal. ¿Para eso qué hacemos? Medimos el ancho del río. Siempre podemos medir, ¿verdad? El ancho del río. Es el espejo de agua. Medimos con una wincha. Segundo, dividimos este espejo en un número de tramos. Generalmente se toma 10 y ya. ¿Y cada qué distancia vamos a ir midiendo? Es verticales. Aquí está una tabla. Aquí está una tabla. Esta tabla la he tomado del gran autor de libros de riegos, Villon, H. Canales. Dice, si el ancho total del río es menos de 2 metros, entre estas distancias entre verticales, estas distancias tienen que ser 20 centímetros. Si el río tiene un ancho de 3 a 4 metros, estas distancias verticales, la distancia entre las verticales debe ser 40 centímetros. Pero si el río tiene de 4 a 8 metros de anchos, estas distancias de vertical a vertical tienen que ser medio metro. Y ya está, ¿qué les digo? Estandarizado. Luego, medimos en cada vertical la profundidad. ¿Cómo lo mido? Agarro una varilla, le pego un flexo y puedo medir esta profundidad. Pisando la varilla en el lecho del río hasta la superficie libre, puedo medir estas alturas. Ahora, puedo calcular las áreas. En estos extremos, las áreas lo asimilo a un triángulo. Y en estos intermedios, las áreas son trapecios. Es la fórmula del triángulo, es el área del trapecio. ¿Se acuerdan del triángulo? Un medio de la base por la altura. El trapecio, base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Y de esa manera logro conocer, sumo todas esas áreas y tengo el área de la sección del río. Ahora, ¿cómo determino el caudal que pasa por cada tramo? Se utiliza la ecuación de continuidad, caudal, velocidad por el área. Y finalmente lo que hago es, sumando los caudales de cada tramo, tengo esto. El caudal es igual a la velocidad media por el área del tramo, en metros cuadrados. Interesante. Ahora, el tercer método utiliza contracciones. Esto es más matemático. Dice la matemática como instrumento fundamental en la investigación. Las técnicas de predicción son herramientas utilizadas en todo campo de la ingeniería. Estas predicciones son hechas para estimar eventos hacia el futuro. ¿Y saben qué utilizamos aquí? Regresiones. Pero no se asusten, esas regresiones están en las máquinas que nosotros utilizamos cada día. Nuestra marca de máquinas, esas japonesas, las Casio, las HPs, y hay regresiones. Ahora, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Contracciones, dice, medida de caudales con métodos que utilizan contracciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver un vertedero triangular. Es el Chapare. En el mismo Chapare, un vertedero rectangular con 2 contracciones. Y su fórmula hidráulica es esto, caudal, una constante K, por la carga hidráulica elevado a un exponente. Pero vamos a ir a la realidad, la próxima. Por ejemplo, es un aforador partial, parece un embudo. Se ensancha al entrar, se estrecha y se vuelve a ensanchar. Y aquí, en estas dos líneas, le pegamos flexómetros. Con solo medir la altura de los flexómetros, podemos inferir el caudal. ¿Y a qué es igual el caudal? Es a esta constante 0,381 por esta alturita A elevado a la potencia 1,580. Reemplazamos y tenemos el caudal. ¿Dónde se utiliza esta force partial? En las plantas de tratamiento de aguas servidas, por ejemplo en La Paz, en Puchucoyo, en Chayapata, en su planta de tratamiento. Están ya ahí fijos estos aforadores partial. Tiene una sección de entrada, un cuello y una sección de salida. ¿De qué material son? Hormigón armado.
pero también pueden hacerlo de un material parecido al plástico que enseguida les voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, fíjense, es un canal parcial bien rudo, rudimentario, de hormigón. Ni siquiera, ya, hormigón ciclope. Aquí hay una parejita felices que están armando su canal parcial con material ya, digamos, ya tipo plástico. Y su fórmula es esta. No hay dónde perderse. No hay dónde perderse. Seguimos. Ahora, ¿qué es un vertedero triangular? Fíjense, nosotros nos podemos hacer de plancha metálica este vertedero, este ángulo, mejor si es 90 grados. Y más atrás de este vertedero, fíjense, es un obstáculo, ¿no? Es como una presa que le hemos puesto ahí, de plancha metálica, tenemos que ahí, ¿qué les digo? Anclarla. Y más atrás clavamos una vara. Entonces, ¿dónde tenemos que medir la altura del agua? No aquí. Vamos a medir aquí, en esta vara que está más atrás. Aquí, tiene un flexómetro aquí ya pegado, directamente es una lectura. Leemos la altura del agua, nos venimos a la fórmula. Dice caudal es igual a 1.4 por esta altura que hemos leído, elevado a las 5 medios, y ya tienes el caudal. Interesante, ¿verdad? Pero este vertedero, antes de emplazarlo, hay que calibrarlo en el laboratorio de hidráulica. Y el laboratorio de hidráulica te va a dar esta ecuación. Ellos te van a dar esta ecuación. ¿Dónde podemos calibrar esto en La Paz? En el laboratorio de hidráulica e hidrología de la UMSA. En Oruro igual, en el laboratorio de hidráulica de la UTO, ¿verdad? Entonces, ellos, los laboratorios, nos van a dar esta fórmula. La fórmula no varía mucho. Lo que va a variar a veces es en la potencia. Este coeficiente no varía mucho. Otro tipo de vertedero es un vertedero rectangular con contracciones. ¿Por qué dice con contracciones? Porque se está estrechando. Si este vertedero fuera de ribera a ribera, sería un vertedero rectangular sin contracciones. Pero como este tiene contracciones, más atrás, igualito, se instala una vara con un fluxómetro. La altura del agua medimos aquí, no aquí, aquí. Venimos y aplicamos la fórmula. 1,84 L. L es esto. La altura es esta altura del agua, elevado a las 3 medios. Y listo. Es muy parecido a la fórmula de Francis. ¿Se acuerda de Francis? Un hidráulico, ¿no? Entonces, es interesante. Es muy interesante. Por ejemplo, en una presa de agua, ¿cómo puedo saber el caudal que está saliendo en el vertedero de excedencia? Es igualito que este. Con solo medir esta altura, claro que el vertedero de excedencias es todo esto. Con solo medir esta altura, reemplazo esta fórmula, porque esta longitud va a ser todo el ancho del vertedero, logro el caudal. Aplicando la fórmula de Francia. Esta alturita tengo que medir, nada más. La próxima. Bueno, ahora vamos a hacerles una demostración de un software. Por favor, se los pasaré un software más. Se denomina Aforos Express. Aforos Express. Entonces, vamos a hacer con un ejercicio bien práctico y se los vamos a pasar inmediatamente. Por favor, entremos a Aforos Express, por favor. Libro de mi autoría que se denomina Hidráulica Aplicada. Por favor, iremos al software, por favor. Se llama Aforos Express. Aforos Express.
Y vamos a ir un poquito navegando. Tenemos aquí métodos directos, métodos área-velocidad. Entremos a los métodos directos. Dentro de los métodos directos hay tres submétodos, método 1, 2 y 3. Vamos a revisar. ¿En qué consiste el método 1? Aquí está, el aforo volumétrico que hemos hablado. Y enseguida vamos a hacer correr esto. Iremos al método 2. ¿En qué consiste? Aforo por medición del cambio en el nivel del agua. Esto podemos aplicar en tanques. Iremos al método 3. Aquí está. Aforo del pozo excavado es un pozo noria de bajo rendimiento. Podemos aplicar. Iremos al método área-velocidad, por favor, les mostraremos. Tenemos aquí el método 4 y 5. ¿En qué consiste el método 4? Aforo del pozo excavado de bajo rendimiento. Aquí hay dos, perdón. Hay en sección rectangular, no, sección regular y sección irregular. Entraremos en la sección regular. Ahí está. A veces ya tenemos canales de hormigón construidos, por ejemplo en la ciudad de Santa Cruz. Esos canales pluviales son de hormigón. Ahí ya tenemos, como pueden ver, un ancho grande, un ancho menor y una altura. El agua en lluvia, en época de, entra a esos canales. Y nosotros, aplicando este software, podemos calcular el caudal que está pasando por los canales con solo conocer sus dimensiones. Y tenemos el método 5. El método 5, por ejemplo, es el aforo con molinetes. Podemos hacerlo en un río, un riachuelo. Ahí aplicamos los molinetes y a través de este software podemos calcular. Pero nos iremos a un ejemplo del primer aforo, por favor, el primer aforo. Entonces, en el primer aforo tenemos lo siguiente. A ver, aquí está. Dice aforo volumétrico. Vamos a anotar, describir el tipo de recipiente. Anotemos. Recipiente de plástico. Puede ser, ¿qué les digo yo? Un balde. Recipiente de plástico. Muy bien. Ahora vamos a la opción 2. Dice elegir la forma. Vamos a estudiar qué formas de recipientes tenemos para aplicar este método. El primer recipiente. Ahí está, un cilindro. Puede ser un turril. Tenemos el diámetro y la altura. En funciones 2 podemos calcular el volumen del turril. Luego tenemos otro recipiente. Se llama cono truncado. ¿Qué es esto? Un balde de agua. Tenemos un diámetro mayor, diámetro menor y la altura. Podemos medir con flexo y cubicar el recipiente. Otra forma de recipiente, por ejemplo, un recipiente de forma de paralelepípedo rectangular. La base es un rectángulo, ¿verdad? Esto puede ser un tanque de agua potable. Un tanque. Podemos aplicar ahí también. Y finalmente tenemos, por ejemplo, un último recipiente. Es un paralelepípedo, es una lata de alcohol. Antes no había plásticos. Yo me acuerdo de adolescente, no había habían latas de alcohol, alcohol caimán. Entonces, la base es un perfecto cuadrado y la altura es más grande, es un paralelepípedo. Pero nosotros vamos a hacer una pruebita, por ejemplo, interesante. Primero en un balde, después vamos a hacer nosotros en un turril. Iremos al balde, por favor. Iremos al balde. Entonces, aquí en el balde nos dice elegir la forma del recipiente. Me pide el diámetro superior. El diámetro superior, el diámetro superior. Tenemos aquí las medidas del balde y les voy a indicar. El diámetro superior, a ver, aquí está, Dios mío. Diámetro superior. Mide 29 centímetros. Con flexo acabo de medir este diámetro. Diámetro inferior, este. Mido con flexómetro, me da 25. Y mido la altura del balde con flexómetro. Y esa alturita me da 27. 27. Muy bien. Y le digo, calcúleme el volumen del balde. Ahí está. Este balde tiene un volumen de 15.4 litros. Bien. Ahora voy a aforar. Me dice, ingrese el número de puntos a realizar. Se hacen 3 pruebas.
Muy bien, le digo aceptar. Ya me ha fabricado la rejilla. Aquí está el volumen, 15 litros. Y aquí están las tres pruebas, 1, 2, 3, y el tiempo. ¿Qué hago? Como afor. Aproximo este balde a un grifo. Suelto el agua, se estabiliza el caudal del grifo. Y tengo que hacerlo con un compañero además. Tengo que tener un cronómetro, un flexo y el balde. Y al conteo de 1, 2, 3, introduzco el balde al grifo. Y el agua empieza a llenarse de a poco. Y antes de que llegue a la zona superior, le digo al compañero, listos, ya. Y mido el tiempo. Y ese tiempo me ha dado 13 segundos. Vuelvo a hacer la misma prueba. Esta vez me da 14 segundos. Y una pruebita más. A la 1, a las 2 y a las 3 ingreso el recipiente al grifo. He iniciado el tiempo, el cronómetro, y está llenando, llenando. Y antes que llegue a la parte superior, le digo, listos, ya. Y me dio 12 segundos. Bien. Ahora le pido al software, calcúleme el caudal. Está ahí. 1.20 litros por segundo. ¿Cómo acaudar el caudal? Dividiendo. Caudal es igual este volumen a dividido entre el tiempo. Los tiempos son distintos. El volumen es el mismo. Si con una máquina enseguida verificamos esto, volumen entre tiempo, 15.49 entre 13 me da 1.19. Aquí 1.11. Aquí 1.29. ¿Y de dónde salió 1.20? Es la media aritmética. Suma estos tres y divide entre 3 y ese es el valor. Ese es el valor. Haremos la misma prueba ahora ya para un caudal más grande. Cambiemos, por ejemplo, lo cerramos. Decimos aquí, cerrar. Ahora lo cerramos, nos saldremos, nos iremos al método 1. Al método 1 elegiremos el recipiente, que sea un turril. Muy bien, ahí está. El turril, ¿cuánto tiene de diámetro? 0,90. 0,90. Ah, no, en centímetros sería 90 centímetros. 90 centímetros. De altura, un turril, ¿cuánto tiene? Tenemos 1,30. A ver, yo mido 1,60. Ya, 1,30. Pero este en centímetros sería 130. 130. Y le decimos, calcúleme el volumen. No, ¿cuánto me da el volumen? 80. Muy grande. 826. Sí, generalmente enseguida mediremos la altura del turril. Tenemos 0,90 diámetro, entonces más bajito. Debe ser, yo le he puesto 130. Le pondremos 110. 110. Y le decimos calcular el volumen. Sigue siendo muy grande. Ya, ya. Ya, no importa. Es un turril de dimensión. Para que salga esto 200, vamos a tener que seguir bajando la altura. Por ejemplo, le pondremos ya 0,90. No, en centímetros también 90 está ahí. Es en centímetros el diámetro. Ah, no, espera, a ver. El diámetro mide 90 centímetros. 90 centímetros está bien. La altura, ponle, ya, 100 centímetros, 1 metro. 1 metro. Le decimos, calculeme el volumen. Sigue siendo alto. Yo quisiera que lo vaciemos esto. Parece que nos estamos transponiendo. Está arrastrando los valores. De nuevo entremos. Listo. Mediremos a ojímetro. Hacia ojímetro. Éxito el turril. Ya. Volveremos a entrar. Mil disculpas a métodos directos. Allí está el flexo con de los planos. Entonces, describir el tipo de recipiente. Turril. Turril. No escribe. Entonces, turril. Turril. Ya. Turril con doble R. Turril. Ya. Elegir. Elegimos la forma de... Sí, ya. 60 es el diámetro, ya. Diámetro, 60 centímetros. Altura, compañero. Enseguida nos trae la altura, está midiendo en estos momentos la altura del turril con un flexómetro. El diámetro corresponde a 60 centímetros y la altura es igual a
90. Ahora sí, calcular el volumen. Ahí está. Ahí está. Es el volumen del Tusil, 254 litros. Quiero aforar con Tusil un caudal. Adelante, 3 pruebitas. Muy bien, aceptar. Muy bien, ahora sí, voy a aforar un caudal más grande. Suelto el grifo y aproximo el Tusil. 1, 2, 3 y mido el tiempo. Y está llenando el agua. Va a llegar un momento que va a llegar a la parte superior y le digo a mi compañero, listos ya. ¿Y qué tiempo me ha dado en segundos? Me ha dado prácticamente más de un minuto, 70 segundos. 70. En la segunda prueba me ha dado más grande, 75 segundos. Y en la otra algo pasó, me dio 80 segundos. Muy bien, le pido calcular el caudal. Ahí está. 3.4 litros por segundo. Observemos, el volumen no ha cambiado para nada, los tiempos sí han cambiado. Lo que ha hecho es dividir este caudal es igual a volumen sobre tiempo. 254,47 en 70 y ha sacado este valor. Y como son 3 valores, ha sumado y ha dividido entre 3. Esa es la media aritmética y ese es el valor. O sea, el caudal es igual a 3.4 litros por segundo. Esa es una manera de calcular. Muy bien, haremos una demostración más, por favor. Nos salimos y vamos a ir, por ejemplo, al método 2. Aforo por medición del cambio del nivel, el método, el método 3. No, tenemos que entrar de nuevo, entonces, despejar, dice aquí. A ver, despejar. Nada. Entonces, de nuevo tenemos que entrar. Ya. A ver, hemos probado con el método 1. El método 2, ¿qué es, por favor? Aforo por medición de cambio del nivel del agua. Iremos por el método 3, a ver. Tenemos que salir nuevamente. Ese es el defecto de esto. Ya, vamos por el método 3. No, de nuevo tienes que entrar. Ahí está, creo que hay una opción para borrar. Ya, de nuevo vamos a entrar. A ver. Estamos cargando de nuevo el software. Alguito, estamos operando mal nosotros. A ver el método 3. Qué raro. Ya, entonces iremos a métodos área velocidad. Método 4. Sección regular, ya, a eso. Ahí está. Iremos introduciendo datos. Introducir la longitud del tramo AB. Estamos en los canales de hormigón armado, en los canales pluviales de la ciudad de Santa Cruz. Y vamos a hacer la medición del caudal en un tramo. Le daremos ese tramito 20 metros. 20 metros. Introducir el número de muestras de tiempo, como siempre, 3. Muy bien. Ya nos fabrica la rejilla. Ahora vamos a calcular la velocidad superficial. Soltamos una botella PET y para ir del punto 1 al punto 2, entonces ha transcurrido un tiempo. Aquí tenemos que anotar los tiempos. A ver, anotemos aquí 20 segundos, aquí 22 segundos y aquí 19. Y le decimos calcular. Aquí está. Acaba de calcularme la velocidad superficial. Primero el tiempo ha sacado una media, ha sumado los 3 y hay 3. Y la velocidad superficial es 0,96, casi 1 metro por segundo su velocidad. Ahora le decimos cálculo de la velocidad media. Ingrese la profundidad. Esos canales, ¿qué profundidad pueden tener? Digamos, 1 metro. 1 metro de Santa Cruz. 1 metro. Ingrese profundidad. Sí, está bien, 1 metro. Ah, en centímetros, 100. Sí, 100 centímetros. Y le decimos, a ver, ¿qué hay del factor de corrección? Elige el factor de corrección. Como es 1 metro,
Entonces, menores de 1 metro va esto. Entre 1 a 2 metros de profundidad va este factor, 0,85. 0,85. Y ponemos ahí calcular la velocidad media. Pero 0,85, ¿cómo tomaste? ¿Lo manchaste? A ver, Yo creo que es para verificar, ¿no? ya. A ver, de nuevo, a ver, mancha esto 0,85, este factor de corrección. Ya, eso es el factor de conexión. Le dijiste calcular la velocidad media y te ha dado esto, 0,83. Ahora, las dimensiones del canal. Hemos ido con nuestro flexómetro. Esos canales tenemos aquí, por ejemplo, esta dimensión B. Le daremos 2 metros. Sí, le daremos 1,50. 1,50. Esa dimensión B, 1 metro, pero esa en centímetros tendría que ser 150. 150, aquí 100 centímetros, y la altura, 80. Y le decimos, calcúleme el caudal. Ahí está. Aplicando la ecuación de continuidad, el caudal es igual a 836 litros por segundo. Sí, por esos canales, cuando llueve, cae el agua, es increíble los caudales que circulan. Han habido muchos accidentes. Entonces, estamos viendo que se puede aplicar este software para secciones, ¿qué les digo ya? Secciones regulares. Es un canal de hormigón que ya está construido. Estas dimensiones no se van a mover. Lo que tendríamos que hacer es ir al lugar de los hechos con un flexómetro wincha, ir midiendo estos tres para tener estos datos. De esa manera se aplica estos software. Toda la explicación tiene un tutorial, está en el último libro que se llama Hidráulica Aplicada. ¿Dónde podemos adquirir este libro? En Latinas Editores, que está en Oruro. Está su dirección electrónica, les vamos a pasar al cierre del curso, sus teléfonos al cual se puede hacer el pedido y Latinas Editores les envía los libros al lugar de origen donde pida. Muy bien. Aquí vamos a aperturar un espacio para preguntas y respuestas dirigido a todos los señores participantes. Hemos hablado en esta sesión de aforos, de prueba hidráulica, y hemos hecho una pequeña demostración de este software denominado Aforos Express. Entonces, qué importante es que nosotros conozcamos los aforos para tomar decisiones. Qué importante es que solicitemos la prueba hidráulica antes de cancelar la planilla de avance por la ejecución de la red de agua potable. Entonces, señores participantes, por favor, tienen la palabra. Sí, sí, sí. Gracias. Lo que les mostré ayer está hecho en un paquete, ¿en qué lenguaje está? En Quick Basic. Entonces, compromiso, hoy mismo se los pasamos. Hay otra planilla que habíamos trabajado en Excel, aplicando los mismos principios que ha aplicado estos dos autores puertorriqueños. Muchísimas gracias, compromiso, Juan Carlos. Tenemos todavía aquí hay otra pregunta. Quisiera que me despeje algunas dudas finales. Como proyectistas, ¿cómo escogemos el tipo de obra de toma para un proyecto? ¿Cuándo se utilizan cámaras ventosas y de purga de lodos? ¡Qué increíble! Gracias por la pregunta, Roger. A ver, a tu primera pregunta, como proyectistas, ¿cómo elegimos el tipo de obra de toma para un proyecto? Gracias. Me ha ocurrido, nos ocurre. Lo que tenemos que hacer es tomar nuestros servicios. Por ejemplo, en mi caso, la localidad de Chayapata. ¿Qué hago yo? Lo primero que tengo que hacer es constituirme en el lugar de los hechos y hablar con los comuneros o con la EPSA local. Nadie más que los comuneros saben, conocen las fuentes de agua. Y de esa manera pudimos lograr, por ejemplo, la ubicación de una vertiente.
pero el tema es que estaba muy distanciado de la localidad de Chayapata. Los comuneros del lugar, tenemos que hacernos amigos de ellos, conocen exactamente las fuentes de agua. Nosotros como forasteros, muy poco va a ser nuestro conocimiento sobre el terreno. Entonces hay que hablar con las personas, con los líderes influyentes, con los comuneros. Y si hay una EPSA, la EPSA ya tiene alternativas de obras de toma. Puede ser una vertiente. Por otro lado, puede ser una toma superficial de algún río. Entonces hay que hablar con los comuneros. Ahora, aquí hay otra pregunta. Cuando se utilizan cámaras ventosas y de purga de lodos, ¿cuándo se utilizan? A ver, eh, estamos haciendo un sistema de agua potable y estamos bombeando, ya, el ejemplo del día de ayer, desde un pozo profundo hasta un tanque que está en la punta del cerro. Hemos tenido muchas complicaciones. Resulta que no llegaba el agua al tanque elevado. ¿Y por qué motivo? Acabas de decirlo. Debemos hacer un levantamiento topográfico de la obra de toma versus el tanque que está en la falda del cerro. Y debemos hacer un perfil longitudinal. Y ahí nosotros proyectamos la línea de impulsión. Y la línea de impulsión no va a ser recta, va a tener quiebres. Donde hay cambios de pendiente es mejor la probabilidad de instalar expurgadores de aire. Donde hay cambio de pendiente de positivo a negativo, un expurgador de aire. Y eso no sucedió. Del perfil hemos detectado 3 cambios de pendiente. El tema era este, que estamos bombeando de la red principal en Oruro, que pasa por la Brasil, hacia el tanque Santa Bárbara. Ya habían entrado 2 técnicos anteriormente y comentaba el plomero mayor de que el agua ya estaba llegando al tanque y sufrió una rotura aguas abajo. Y volvimos a probar nuevamente otra vez la rotura y el agua salía como geyser, hay aguas abajo. Al final hicimos un levantamiento topográfico, el perfil longitudinal. Trazamos en ese perfil la tubería. Y en verdad, de acuerdo a la topografía, había 3 quiebres. En cada quiebre instalamos una válvula expurgadora de aire. No es fácil adquirir esto en el mercado local, pero más bien habíamos tenido estocado en almacenes 2. Instalamos en esos puntos de quiebre y la última válvula, como no teníamos, instalamos un grifo común y corriente. ¿Y qué pasó? Llegó el agua con toda normalidad. ¿Por qué debemos utilizar válvulas expurgadoras de aire? Por lo siguiente. Al interior de las tuberías existen burbujas de aire. Y estas burbujas lo que hacen es romper el circuito hidráulico. Me voy con un ejemplo casero. Una hermana que tuve, muy enfermiza, cae enferma y viene la doctora. Me pide mi árbol de ropas y ahí lo pone, ¿cómo se llama? Un suero. Conecta el suelo a su jeringa y lo que hace es soltar la jeringa y sale ahí como un chorrito de agua. Y pregunta, doctora, ¿por qué hace eso? ¿Usted sabe qué pasa, don Guillermo? Tengo que sacar todo el aire. Una burbuja de aire que entre a la vena de su hermana es muerte segura. Y ahí me dio la solución. ¿Por qué no está llegando el agua al tanque de arriba? Son por las burbujas de aire. ¿Qué necesitamos? Expurgadores. Instalamos los expurgadores y como por arte de magia, llegó el caudal al tanque de arriba. Entonces, ¿cómo sacamos esas burbujas al interior de la tubería? Es a través de válvulas expurgadoras de aire. Ahora, si tenemos una aducción larga, como en Oruro, la tubería de fierro galvanizado de Albenius, que viene desde Campo de Poz, y como Oruro es plano, ¿cada qué distancia debemos colocar las bolsas expurgadoras de aire? Cada 500 metros. Si logramos instalar, no vamos a tener dificultad con las burbujas de aire. Es decir, el circuito hidráulico va a ser continuo. Ahora, a tu pregunta, ¿cuándo se utilizan cámaras ventosas y de purga de lodos? Cuando la red es abierta.
Si la red es abierta, en los extremos vamos a poner tapones. Y de vez en cuando tenemos que sacar los tapones y ahí vamos a expurgar los lodos. Como quien dice, vamos a tener que desangrar. Pero eso más que todo se da en redes abiertas. En cambio, en redes cerradas no tenemos ese problema. En redes abiertas sí. Ahora, ¿en qué momento hacemos redes cerradas? Cuando la población es concentrada. ¿En qué momento hacemos redes abiertas? Cuando la población es desconcentrada y creció en forma longitudinal. Esa es la explicación. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Aquí hay una buena, muy bonita. Dice, respecto al diseño en todo el sistema, ¿qué parámetros debemos ser más conservadores o sobredimensionar alguna unidad? Gracias. Debemos ser conservadores en el cálculo de la población. 1. Cálculo de la dotación. 2. Pero también debemos tener mucho cuidado en elegir el K1 y el K2. A veces exageramos eligiendo el K1 y K2, como son factores que mayoran los caudales. Dios mío, estamos sobredimensionando. Entonces, cuida la población, cuida la dotación y ten cuidado en asumir valores K1 y K2. Esos son los que mayoran el proyecto. Entonces, ahí está la clave. La población al final puede obtener del INE. La dotación no es bueno adoptarse, hay que hacer una investigación. Y el K1, K2 ya lo ha hecho ingeniero nacional, Juan Carlos Mariño. Muy amigablemente mi compañero de Visconti hizo un estudio y determinó caudal K1 y K2 a nivel La Paz y Sucre. ¿Dónde está esto? En el libro Sistemas de Abastecimiento de Agua de mi autoría. Lo tomé de ahí. Interesante, Juan Carlos, y ganó el primer premio en el Congreso Nacional del ABIS, el año 1997, que se dio en la ciudad de La Paz. Él averiguó con mayor profundidad el K1, K2 en la ciudad de La Paz y en la ciudad de Sucre. Entonces, esos son los factores que debemos tomar muy en cuenta. Población, caudal, K1 y K2. Muy bien, muchísimas gracias, les quedo muy agradecidos, esperando que hayamos llenado muchas expectativas, señores participantes. Muchísimas gracias.